Caminé hacia la casa de mi hijo para una visita sorpresa de Acción de Gracias y vi una cosa desgarradora en el porche delantero. Esa sola visión causó que mi hijo y su esposa perdieran toda su fortuna multimillonaria en exactamente 48 horas. Lo que siguió es una historia brutal sobre lo que sucede cuando confundes la generosidad de un padre con la debilidad de un tonto. Antes de revelar lo que encontré afuera de esa puerta, déjame saber desde dónde nos estás viendo en los comentarios y por favor suscríbete si crees que el karma siempre cobra su deuda. Mi nombre es Isaiah Turner y a mis 68 años he aprendido que algunos sentimientos se asientan profundamente en la médula mucho antes de que la mente pueda entenderlos. Aquella tarde de Acción de Gracias fue un sentimiento frío, un escalofrío profundo y penetrante que no tenía absolutamente nada que ver con la extraña helada de 9 grados bajo cero que dominaba las calles de Atlanta. Comenzó en el momento en que giré la llave en el encendido de mi vieja camioneta Ford oxidada. Conducía hacia la casa de mi hijo Darius, en una de esas nuevas y extensas comunidades privadas, donde cada mansión parece idéntica, construidas tan rápido que te preguntas si usaron esperanza en lugar de hormigón. Era una visita no anunciada. Mi instinto me dijo que fuera, y un hombre que pasó 45 años enmarcando casas y poniendo cimientos, aprende a confiar en su instinto. Te dice cuando una viga se está pudriendo desde adentro mucho antes de que el techo colapse. Y los cimientos de mi familia se sentían como si estuvieran a punto de desmoronarse en polvo. El viaje fue de 40 minutos de silencio, dándome demasiado tiempo para pensar. Las llamadas telefónicas con Darius habían cambiado en los últimos 2 años, desde que se casó con Vanessa. Solían ser fáciles, llenas de charlas sobre el partido de los Hawks o la receta de barbacoa que quería probar. Ahora estaban cargadas de cosas no dichas. Sus chequeos casuales se habían transformado en solicitudes vacilantes, que siempre terminaban con un signo de dólar. Un número para los nuevos impuestos a la propiedad, un número para el proyecto de jardinería que Vanessa quería. Nunca era solo una llamada de padre e hijo, era una transacción. Y Vanessa, mi nuera, tenía una voz como cristal pulido, suave y brillante, pero fría al tacto. En cada conversación encontraba una manera de hablar sobre mis activos. Ella decía: Isaiah, realmente deberías mudarte de ese viejo lugar. Piensa en el capital sobre el que estás sentado. Hablaba de mi hogar de 40 años, como si fuera solo una cuenta bancaria, esperando ser liquidada para que ellos pudieran mejorar su estilo de vida. Mi difunta esposa Eleanor lo vio venir. Ella siempre lo hizo. Isaiah, me decía ella con su mano cálida sobre mi palma áspera. Ese chico, Darius, tiene un corazón de oro, pero su columna vertebral es de algodón. Tú tienes que ser el roble porque él se doblará con cualquier viento fuerte. Y Vanessa es un huracán. Mientras giraba hacia su calle bordeada de setos bien cuidados y estatuas importadas, supe que sus preocupaciones se habían convertido en mi realidad. Esta no era una visita festiva. Esta era una misión de rescate, aunque todavía no sabía a quién estaba salvando. La casa estaba iluminada como un crucero en la noche. Podía ver la luz dorada derramándose desde las ventanas del comedor, siluetas de personas riendo, levantando sus costosas copas de cristal. Pero mis ojos no fueron atraídos hacia la calidez. Fueron atraídos hacia una pequeña sombra oscura, acurrucada junto a la puerta del garaje separado. Mi corazón se detuvo en mi pecho. Pisé los frenos a fondo y la vieja camioneta gimió en protesta mientras patinaba sobre un parche de hielo negro. Era Malik, mi nieto de 8 años. Estaba sentado en el concreto congelado, abrazando sus rodillas contra su pecho. No llevaba nada más que una fina camiseta de algodón y un par de pantalones cortos de gimnasia en un clima glacial. Bajé de la camioneta antes de que se detuviera por completo, moviéndome por pura furia fría. El viento cortaba mi pesada chaqueta de trabajo, como un cuchillo, y solo podía imaginar lo que se sentía en su piel desnuda. Corrí hacia él. Sus piernas estaban cubiertas de piel de gallina que parecía dolorosa. Sus labios tenían un tinte azulado aterrador que me revolvió el estómago. Estaba temblando un temblor violento y constante que no podía controlar. Me arranqué mi pesado abrigo de lona y lo envolví alrededor de él, atrayéndolo a mis brazos. Se sentía tan frío como un bloque de hielo contra mi pecho. Malik, grité sobre el viento. ¿Qué pasó en nombre de Dios, hijo? ¿Por qué estás aquí afuera? Él me miró, con sus grandes ojos marrones muy abiertos y llenos de lágrimas,
que se habían congelado en sus mejillas. Yo derramé el jugo de uva, susurró con los dientes castañeteando tan fuerte que apenas podía formar las palabras. En la alfombra nueva de mamá, la persa. La rabia en mi pecho ardió tan caliente que sentí que podría derretir acero. Por un derrame, por una mancha en un trozo de tela, habían puesto a su hijo de 8 años afuera a congelarse. Trataban a una alfombra con más respeto que a su propia sangre. Lo abracé fuerte sintiendo la pequeñez de su cuerpo y la forma desesperada en que se aferraba a mí, buscando calor enterrado en el olor a aserrín y tabaco viejo de mi abrigo. La risa desde el interior de la casa llegó hasta nosotros. Sonaba como una burla, una broma cruel jugada por personas que habían perdido sus almas. Miré desde la forma temblorosa de Malik hacia la casa cálida y brillante, y un interruptor se activó dentro de mí. El tiempo de ser el padre callado y comprensivo había terminado. El tiempo del roble había llegado. No me molesté con el timbre. Con Malik todavía envuelto en mi abrigo y acunado en mis brazos como un bebé, caminé hacia la pesada puerta de caoba, esa por la que yo había escrito el cheque hace 3 años, y me preparé para destrozar su mundo perfecto. Levanté mi pesada bota de trabajo y la clavé en la madera justo al lado de la manija. No toqué, no pedí entrar, rompí el perímetro. La puerta se abrió de golpe con un crujido que sonó como un disparo resonando en los altos techos catedral. El pesado roble se estrelló contra la pared interior, haciendo vibrar toda la entrada. El ruido silenció la casa instantáneamente. La educada música de jazz pareció desvanecerse. El tintineo de los tenedores de plata contra la porcelana fina se detuvo. Caminé directamente hacia el comedor, con Malik temblando contra mi pecho. Allí estaban. Darius y Vanessa sentados en las cabeceras de una larga mesa de caoba que gemía bajo el peso de un pavo de 20 libras. Estaban entreteniendo a 6 invitados hombres en trajes a medida y mujeres con diamantes. Por un latido todos simplemente miraron. Sus caras estaban congeladas en un cuadro de shock. Me miraban a mí un hombre negro grande en ropa de trabajo sucia, sosteniendo a un niño aterrorizado y medio desnudo de pie en su comedor de revista. Vanessa fue la primera en recuperarse. Se puso de pie su silla raspando ásperamente contra el suelo. Se pegó una frágil sonrisa falsa en la cara del tipo que nunca llega a los ojos. Isaiah, chilló ella con una voz aguda fingiendo sorpresa y deleite. Viniste. No pensamos que vendrías. Deberías haber llamado. Habríamos hecho que los camareros pusieran otro plato. Hizo un gesto vago hacia la mesa desbordante tratando de actuar como si esto fuera normal, como si yo no acabara de derribar su puerta principal. Darius simplemente se quedó allí parado. Su rostro era una máscara de culpa y terror. No podía ni siquiera mirarme a los ojos. Miraba su copa de vino, sus uñas cuidadas, a cualquier lugar, menos a su padre y a su hijo. No les hablé. Caminé pasando de largo a los invitados atónitos y fui directo al centro de la habitación. Saqué una silla vacía con la cubierta de terciopelo, luciendo demasiado delicada para un trabajador de la construcción, y senté a Malik. Me aseguré de que mi pesado abrigo de lona todavía estuviera envuelto apretadamente alrededor de su pequeño cuerpo. Alicé su cabello hacia atrás de su frente. Su piel todavía estaba húmeda y fría. Me giré para enfrentar a mi hijo y a su esposa. Dejé que el silencio se estirara. Dejé que llenara la habitación hasta que se volvió pesado y sofocante. Quería que sus invitados se empaparan de la imagen. El niño temblando con los labios azules. El gran banquete. Los padres que habían elegido una alfombra sobre una vida. Finalmente miré directamente a Darius. Esperé hasta que se vio obligado a levantar la vista, hasta que sus ojos débiles y evasivos se encontraron con los míos. Luego miré a Vanessa. ¿Por qué estaba mi nieto afuera?, pregunté. No grité. No tuve que hacerlo. Mi voz era un retumbo bajo, como un trueno distante. Llevaba 40 años de trabajo duro y lecciones aún más duras. Vanessa soltó una pequeña risa nerviosa. «Oh, Isaiah, no seas dramático», dijo. «Solo estaba teniendo un tiempo fuera». Derramó jugo de uva sobre la nueva alfombra blanca del pasillo, la que hice traer desde el extranjero. Le dijimos que fuera a refrescarse por 5 minutos. Debe haberse quedado ahí afuera solo por terquedad. Ya sabes cómo son los niños. Ella miró a sus invitados buscando validación, esperando que asintieran y estuvieran de acuerdo sobre las dificultades de criar niños.
Pero nadie se movió, nadie sonrió. Miraban desde el niño aterrorizado temblando en mi abrigo hacia la mujer que bebía su vino, y la atmósfera en la habitación se cuajó. Refrescarse repetí las palabras sabiendo a ceniza en mi boca. Hace 9 grados bajo cero afuera Vanessa. Lleva una camiseta. Tiene hipotermia. Ella agitó su mano despectivamente su brazalete de diamantes captando la luz. Oh, por favor, él está bien. Es un niño rudo. Le estamos enseñando responsabilidad. Las acciones tienen consecuencias, Isaiah. No podemos simplemente dejar que arruinen nuestras inversiones. Esa alfombra era una inversión. La miré. Realmente la miré. Vi el vacío detrás de sus ojos. Vi a una mujer que conocía el precio de todo y el valor de nada. Luego miré a Darius, y tú le dije a mi hijo, tú te sentaste aquí comiendo pavo mientras tu hijo se congelaba en el concreto. Darius abrió la boca. Papá, vamos, tartamudeó su voz, apenas un susurro. Ella tiene razón sobre la disciplina. Íbamos a dejarlo entrar. Solo perdimos la noción del tiempo. Estábamos entreteniendo a las visitas. Perdimos la noción del tiempo. La frase quedó colgada en el aire. Fue la gota que colmó el vaso. La voz de mi esposa resonó en mi cabeza. Una columna vertebral hecha de algodón. Él no estaba protegiendo a su familia. Estaba protegiendo su estilo de vida. Estaba sacrificando a su hijo en el altar de la vanidad de su esposa. Me puse de pie. La silla cayó hacia atrás con un fuerte estrépito, pero no la miré. Coloqué mis manos planas sobre su hermosa mesa, inclinándome sobre el centro de mesa de orquídeas importadas. Miré a sus amigos, estos extraños que estaban presenciando la podredumbre en el corazón de esta casa. Largo, dije. Los invitados parpadearon. Uno de los hombres, un tipo con una corbata roja, comenzó a inflar el pecho. Disculpe, dijo. ¿Quién se cree que es entrando aquí y dándonos órdenes? Esta es la casa de Darius y Vanessa, y somos invitados. Volví mi mirada hacia él. Era la mirada que usaba en las obras cuando un subcontratista intentaba tomar atajos en un muro de carga. Era una mirada que prometía violencia si no se daba respeto. Lentamente metí la mano en mi bolsillo trasero y saqué una chequera. La misma chequera que había pagado el pago inicial de esta casa. La misma chequera que pagaba la hipoteca cada mes, cuando los cheques de comisión de Darius eran demasiado escasos. Me volví hacia Vanessa y Darius. El color desapareció de la cara de Vanessa. Ella sabía exactamente quién tenía las llaves de su reino. Me incliné cerca mi voz bajando a un susurro aterrador que cortó la habitación como una navaja. Esta sigue siendo mi casa, dije. Cada ladrillo, cada viga, cada bocado de comida en esta mesa. Miré a los invitados de nuevo. La fiesta se acabó, dije. Váyanse, ahora. El silencio que siguió fue absoluto. Aplastó el espíritu festivo de la habitación, volviendo el aire espeso y difícil de respirar. El hombre de la corbata roja miró a Darius esperando que el anfitrión se pusiera de pie, defendiera su hogar y echara al intruso. Pero Darius simplemente se hundió en su silla, un hombre derrotado que sabía que no tenía poder. Uno por uno los invitados se pusieron de pie. Hubo disculpas murmuradas y miradas incómodas. Agarraron sus abrigos y bolsos moviéndose con una urgencia repentina y desesperada. Huyeron del comedor escapando de la casa como si estuviera en llamas. No querían ser testigos de lo que vendría después. Querían volver a sus vidas cómodas donde las verdades feas se mantenían ocultas detrás de puertas cerradas. Vanessa intentó detenerlos, su voz elevándose en pánico. No esperen, no se vayan. El postre ya viene. Es solo un malentendido. Por favor, quédense. Pero la puerta principal se abrió y se cerró y se cerró hasta que el ritmo de su partida terminó. La pesada puerta de roble hizo clic al cerrarse por última vez, sellándonos adentro. La audiencia se había ido. La actuación había terminado. Solo quedábamos nosotros 4 en los escombros de su perfecto día de acción de gracias. Me volví de espaldas a los escombros de la cena y me concentré enteramente en el pequeño niño tembloroso en mis brazos. El silencio en la casa era lo suficientemente espeso como para ahogarse, pero lo ignoré. Vamos, Malik, susurré, con mi voz suave y baja. Vamos a calentarte. Caminé pasando a Darius y Vanessa, quienes estaban parados como estatuas de vergüenza en su propio comedor, y llevé a mi nieto a la cocina.
Era un espacio que pertenecía a una revista todo encimeras de mármol blanco y electrodomésticos de acero inoxidable relucientes, que parecían no haber sido tocados nunca. Era una habitación diseñada para equipos de catering y sesiones de fotos, no para desayunos familiares o bocadillos de medianoche. Senté a Malik en un taburete de la barra y dejé correr el agua en el fregadero hasta que estuvo tibia. Encontré un paño de cocina limpio y suavemente comencé a lavar la suciedad y las lágrimas congeladas de su cara. El calor pareció conmocionarlo al principio, pero luego se inclinó hacia mi mano, cerrando los ojos. Abrí su refrigerador, que era más grande que mi primer apartamento. Estaba lleno de quesos caros, aguas con gas y productos orgánicos que probablemente se pudrirían antes de ser comidos. Encontré un cartón de caldo de pollo, lo vertí en una cacerola y lo puse en la estufa. El siseo de la llama de gas fue el único sonido en la habitación, hasta que el repiqueteo de unos tacones altos rompió la quietud. Vanessa marchó hacia la cocina con la cara enrojecida por una mezcla de vino y rabia. «Papá está siendo increíblemente dramático», espetó ella. Trató de mantener su voz firme, pero era fina y afilada como vidrio roto. Fue un castigo, Isaiah. Los niños necesitan disciplina. Le estábamos enseñando a ser responsable de sus acciones. ¿Tienes alguna idea de cuánto costó esa alfombra? Fue tejida a mano en Marruecos. No la miré. Seguí revolviendo el caldo, la cuchara de metal, haciendo un lento tintineo rítmico contra la olla. Tiene que aprender que el descuido tiene un precio, continuó ella, su voz subiendo una octava. ¿Y tú? Tú simplemente entraste aquí marchando y nos humillaste. Ese era Robert Davis Isaiah. Él es un socio principal en la firma de Darius. ¿Sabes lo duro que hemos trabajado para traerlo a esta casa? Acabas de destruir meses de trabajo en red en 5 minutos. Finalmente dejé de revolver. Me giré lentamente y la miré. Dejé que mis ojos viajaran sobre su cabello perfectamente peinado, sus joyas caras y finalmente sus ojos. La vi claramente por primera vez. Ella no era una madre, era una curadora. Ella estaba gestionando un museo de una vida, y Malik era solo una exhibición que había acumulado polvo. Darius entró a la deriva en la habitación detrás de ella, un fantasma en su propia casa. Miró al suelo, al techo, a cualquier lugar menos a mí. «Papá, vamos», suplicó débilmente. Ella tiene razón. Fue solo una lección. Íbamos a dejarlo entrar. Simplemente nos distrajimos con los invitados. Miré a mi hijo. Busqué al niño que yo había criado, el niño que solía llorar cuando encontraba un pájaro herido en el patio. No pude encontrarlo. Había sido enterrado bajo capas de deuda y la necesidad desesperada de complacer a una mujer que no podía ser complacida. Eleanor tenía razón. Su columna vertebral se había convertido en algodón. Vertí el caldo en una taza y me volví hacia Malik, ignorándolos a ambos por completo. Envolví una manta gruesa de lana alrededor de sus hombros y lo ayudé a sostener la taza. Sus manos todavía temblaban demasiado para manejarlo solo. «Me quedo», dije. No fue una pregunta. Vanessa jadeó. «No puedes simplemente invitarte a ti mismo a quedarte», dijo ella. «Tenemos planes mañana. Este no es un buen momento». La miré por encima del borde de la taza de Malik. «Yo pagué por este techo», Vanessa, dije con calma. «Yo pagué por la cama en la que duermes. Me quedo». Ella abrió la boca para discutir, pero algo en mi cara la detuvo. Giró sobre sus talones y salió furiosa de la habitación. Darius se demoró un momento, pareciendo que quería decir algo, tal vez, una disculpa, tal vez, una excusa, pero simplemente suspiró y siguió a su esposa. Llevé a Malik a la habitación de invitados en el primer piso. Era un espacio frío y estéril que se sentía más como una habitación de hotel que como parte de un hogar. Las sábanas estaban rígidas y olían a productos químicos. El arte en las paredes eran formas abstractas genéricas que no significaban nada. Lo arropé y me senté en la silla junto a la cama hasta que su respiración se calmó. Pero dormir era imposible para mí. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus labios azules. Después de 1 hora de mirar al techo, me levanté y caminé silenciosamente por el pasillo hacia su dormitorio. La puerta estaba entreabierta. Su habitación estaba tan sin vida como el resto de la casa. Juguetes caros estaban en estantes altos, en su embalaje original, trofeos del gasto de sus padres en lugar de herramientas para la imaginación de un niño. Malik estaba despierto. Estaba sentado en la cama, abrazando sus rodillas, mirando la luz de la luna,
filtrándose a través de la ventana. No pareció sorprendido de verme. «Hola, campeón», susurré sentándome en el borde de su cama. «¿No podías dormir?» Él negó con la cabeza. Nos sentamos en silencio durante mucho tiempo. Un hombre aprende paciencia cuando trabaja con madera esperando a que el grano se revele. Esperé a que Malik hablara. «No es la primera vez», dijo suavemente. Mi corazón se sintió como un peso de plomo en mi pecho. «¿Qué cosa no es la primera vez, hijo?», pregunté. «Ser encerrado afuera», dijo sin mirarme. «El mes pasado manché de barro las nuevas zapatillas blancas de mamá, las que usa para el tenis. Ella me hizo quedarme de pie en el patio bajo la lluvia para lavarlas. Ella me miraba desde la ventana de la cocina para asegurarse de que no me saltara ni una mancha». Tomó un respiro tembloroso. Cuando rompí accidentalmente un jarrón de vidrio, Darius me quitó mi videojuego. Mamá dijo que era porque yo no respetaba sus cosas. Siempre están hablando de cosas, abuelo. El precio de las cosas. El valor de las cosas. Finalmente me miró sus ojos brillando con lágrimas no derramadas en la habitación oscura. A veces susurró su voz tan pequeña que me rompió el corazón. A veces simplemente olvidan que estoy aquí. Salen a cenar con sus amigos y la niñera no aparece. Yo solo veo la televisión hasta que llegan a casa. Me traen las sobras a veces. Cada palabra fue un golpe, un impacto físico contra mi alma. Una confirmación de la fea verdad que había visto supurando justo debajo de la superficie. La promesa a Eleanor, la que hice junto a su cama mientras ella daba su último aliento, volvió corriendo hacia mí. «Protégelos, Isaiah. Protege a nuestro chico y a su chico». Había estado observando desde la distancia enviando cheques, pensando que el apoyo financiero era suficiente. Había sido un tonto. Había estado financiando su negligencia. La ira de más temprano en la noche se había enfriado asentándose en algo más duro, algo más frío y más permanente. Era determinación. No solo iba a salvar a mi nieto del frío por una noche, iba a salvarlo de sus padres. Besé a Malik en la frente y le dije que intentara dormir. Caminé de regreso a la fría habitación de invitados, pero no me acosté. Me senté junto a la ventana y vi el sol salir lentamente sobre el vecindario perfectamente cuidado. Vi la luz golpear la escarcha en el césped. Para cuando los primeros rayos del amanecer tocaron el camino de entrada, tenía un plan. Iba a quemar su mundo hasta los cimientos y iba a usar su propia codicia como el fósforo. A la mañana siguiente la tensión en la casa era tan espesa que podrías haberla cortado con un cuchillo. Bajé las escaleras y encontré a Darius y Vanessa en la cocina, cuidando sus tazas de café, como si fueran reliquias sagradas. Parecían no haber pegado un ojo. Bien. Estaban esperando una confrontación, un sermón, una pelea a gritos donde pudieran torcer mis palabras y jugar a ser las víctimas. No iba a darles esa satisfacción. Caminé hacia la cafetera, me serví una taza y tomé un sorbo lento dejando que el silencio colgara en el aire. Luego me volví hacia ellos. «Me llevo a Malik a mi casa por unos días», dije. Mi voz era tranquila y nivelada. Era la voz que usaba en una obra cuando daba una orden que no estaba sujeta a debate. La taza de café de Vanessa se estrelló contra la encimera de mármol con un crujido agudo. «¿Disculpa?», siseó ella con su voz convertida en un sonido bajo y peligroso. «¿Qué acabas de decir?», «Me escuchaste», respondí sosteniendo su mirada. Su cara se enrojeció con un súbito color manchado. «No tienes derecho», escupió ella poniéndose de pie tan rápido que su silla raspó ruidosamente contra el suelo. «Él es mi hijo. Esta es mi casa. No puedes simplemente entrar aquí y dictar lo que sucede en nuestras vidas. Este es un asunto familiar privado, y tú estás interfiriendo, Isaiah». Ella usó mi nombre de pila, una clara señal de falta de respeto, una línea que nunca había cruzado antes. «Estás tratando de socavarme como madre», gritó. «Crees que sabes más que nosotros». Después de un día mi monólogo interno era frío y claro. Vi que su indignación no tenía absolutamente nada que ver con la maternidad o con lo que era mejor para Malik. Se trataba de poder. Yo había desafiado su autoridad en su propio castillo, y ella no podía soportarlo. Yo era una mancha en su foto perfecta, y ella estaba desesperada por borrarme. Darius saltó colocándose físicamente entre nosotros con las manos levantadas, en un gesto inútil de rendición. «Oigan, cálmense todos», dijo con su voz suplicante. «Papá, sabemos que nos equivocamos ayer. Lo admitimos. Fue un error, pero esto es demasiado. No puedes simplemente llevártelo». Miré a mi hijo,
a este hombre que estaba tan aterrorizado por el conflicto que preferiría vivir en una jaula dorada antes que defender a su propio hijo. Las palabras de Eleanor resonaron en mi cabeza, una triste profecía cumplida. Jessica, cariño, dijo él, volviéndose hacia su esposa. Él solo está preocupado. Hablemos de esto como adultos. Ella le lanzó una mirada de puro veneno. No hay nada de qué hablar, Darius dijo. Tu padre está tratando de secuestrar a nuestro hijo. Su acusación fue tan absurda, tan teatral, que casi me reí. En cambio, tomé otro sorbo lento de mi café. Dejé que su pánico y su caos me bañaran, pero no me tocaron. Yo era el ojo de la tormenta. Coloqué mi taza deliberadamente en el fregadero. Miré más allá de mi hijo frenético, más allá de mi nuera furiosa, y entregué el veredicto final. No estoy pidiendo su permiso, dije mi voz, cortando su ruido como un fragmento de vidrio. Les estoy informando de mi decisión, y con eso les di la espalda y salí de la cocina. El movimiento fue un despido, una clara declaración de que sus argumentos eran irrelevantes. Subí las escaleras, mis pasos pesados y parejos sobre la lujosa alfombra. Cada paso era un latido medido en el nuevo ritmo de nuestras vidas. Entré en la habitación de Malik y encontré una pequeña bolsa de deporte en su armario. La empaqué con una eficiencia tranquila que sabía que era más exasperante para ellos que cualquier grito podría ser. Unos pares de jeans, algunos suéteres, su cepillo de dientes, el libro que vi en su mesita de noche. Cosas simples, cosas necesarias. Malik estaba parado en la puerta observándome. No dijo una palabra. Cuando terminé cerré la cremallera de la bolsa y extendí mi mano. Él la tomó sin dudarlo. Ese simple acto de confianza fue toda la confirmación que necesitaba. Bajamos las escaleras juntos. Estaban esperando en el vestíbulo dos animales acorralados, sus rostros, una mezcla de furia e impotencia. Las manos de Vanessa estaban apretadas en puños a sus costados. Darius simplemente parecía derrotado. No dije adiós. Simplemente caminé hacia la puerta sosteniendo la mano de mi nieto. Lo llevé al aire frío de la mañana, hacia la seguridad de mi vieja camioneta. Mientras me alejaba de la acera, los vi en el espejo retrovisor. Dos pequeñas figuras paradas en la puerta de una casa grande y vacía. Habían esperado una pelea a gritos que pudieran manipular. Obtuvieron una extracción táctica que fueron impotentes para detener. Una vez que estuvimos en la autopista con el paisaje suburbano estéril, encogiéndose en la distancia, tomé mi teléfono. Malik estaba callado en el asiento a mi lado, simplemente viendo el mundo pasar. El miedo y la tensión habían comenzado a derretirse de su pequeña cara, reemplazados por una tranquila sensación de alivio. Eso era todo lo que importaba. Marqué un número que sabía de memoria. Sonó 2 veces. Bufete de abogados de Regina Holt, respondió una voz profesional y nítida. Tomé una respiración profunda, mis nudillos blancos sobre el volante. Regina, dije, mi voz firme y dura como el hierro. Soy Isaiah Turner. Algo ha sucedido. No todos están físicamente a salvo por ahora, pero necesito verte hoy, si puedes. Es hora. Es hora de abrir el archivo de Eleanor. Mi casa en el histórico West End de Atlanta era un mundo aparte del palacio de estuco estéril que acabábamos de dejar. Era un bungalow de ladrillo sólido construido en los años 20, un lugar con porches profundos y pisos de pino que crujían con el peso de los recuerdos. Olía a aceite de limón, a libros viejos y al aroma persistente del tabaco de pipa que yo fumaba en la cubierta trasera. No era impresionante para gente como Vanessa, pero era un hogar. Tan pronto como cruzamos la puerta principal vi que la tensión abandonaba los hombros de Malik. Dejó caer su bolsa en el pasillo y corrió hacia el viejo sillón de cuero gastado en la sala de estar, el que Eleanor usaba para leerle. Se acurrucó en él como un gato, encontrando un rayo de sol. Fui a la cocina y le preparé un sándwich de queso a la parrilla, la comida reconfortante simple que sus padres probablemente consideraban demasiado vulgar para su dieta. Mientras él comía, salí al porche trasero e hice la segunda llamada a Regina Holt. Hazlo, dije. Regina no necesitó que yo elaborara. Ella conocía el plan. Conocía la telaraña financiera que mantenía unida la vida de Darius y Vanessa. ¿Estás seguro, Isaiah?, preguntó ella, su voz profesional pero entrelazada con un toque de preocupación. Esta es la opción nuclear. Una vez que congelemos las distribuciones discrecionales, lo van a sentir inmediatamente. Su liquidez depende completamente de esa transferencia mensual. Miré a través de la ventana de la cocina a mi nieto que finalmente estaba comiendo
con verdadero apetito. Estoy seguro, dije. Córtalo. Todo. El estipendio mensual. La autorización de la tarjeta de crédito. El acceso al fondo de emergencia. Quiero que el pozo se seque hoy. Considéralo hecho, dijo ella. Colgué el teléfono y sentí una satisfacción sombría. Durante años yo había sido el motor silencioso detrás de su lujo. Darius tenía un trabajo decente en una firma de arquitectura mediana, pero su salario apenas cubría la hipoteca de esa monstruosidad de casa y los servicios básicos. Todo lo demás, los autos de lujo, las cuotas del club de campo, la ropa de diseñador, el catering orgánico provenía del fideicomiso familiar Turner. Era dinero que yo había acumulado durante toda una vida construyendo bienes raíces comerciales, dinero que había apartado para asegurar que mi familia siempre estuviera segura. Pero ellos lo habían tratado como un pozo sin fondo. Habían confundido mi generosidad con su derecho. El impacto fue inmediato. Imaginé la escena desarrollándose al otro lado de la ciudad, mientras la soga invisible se apretaba alrededor de sus cuellos. Probablemente comenzó pequeño. Tal vez Vanessa se detuvo por su café latte de $12 y la tarjeta fue rechazada. O tal vez Darius intentó pagar un almuerzo de clientes y el camarero tuvo que regresar con ese susurro cortés y apologético que señala la muerte social. Para la tarde el silencio de mi teléfono se rompió. Comenzó con un mensaje de texto de Darius. «Papá, ¿pasa algo con el banco? ¿Mi tarjeta no funciona?» Lo ignoré. Luego vino una llamada. Luego otro mensaje de texto. «Papá, en serio, estoy en la gasolinera. La tarjeta fue rechazada. Llámame». Para la noche el pánico se había instalado. El teléfono sonaba incesantemente. Apagué el timbre y lo puse boca abajo sobre la mesa de la cocina. Me senté allí con Malik, ayudándolo con un rompecabezas del sistema solar. Encajamos las piezas lentamente, encontrando orden en el caos mientras el mundo de sus padres comenzaba a desmoronarse. Más tarde esa noche, después de haber arropado a Malik en la cama de la habitación de invitados, la habitación que todavía tenía los viejos trofeos de béisbol de su padre, en el estante me senté a escuchar los correos de voz. Había 12 de ellos. Los primeros eran confusos. Darius sonando perplejo preguntando si me había olvidado de autorizar la transferencia. Luego se volvieron enojados. La voz de Vanessa chillona y exigente queriendo saber por qué los estaba castigando, por qué estaba siendo tan mezquino. «Isaiah, esto es ridículo», espetó su voz desde el altavoz. «No puedes simplemente cortarnos, tenemos facturas. El arrendamiento del Lexus vence. Estás siendo infantil». Escuché cada mensaje. Escuché buscando una cosa específica. Esperé escuchar a mi hijo preguntar por su niño. Esperé escuchar a una madre preguntar si su hijo estaba comiendo, si estaba asustado, si extrañaba su propia cama. Escuché 12 mensajes. Escuché sobre el Lexus. Escuché sobre las cuotas del club de campo. Escuché sobre la vergüenza de una tarjeta rechazada. Escuché ira. Escuché miedo sobre su estatus social. Pero en 12 mensajes frenéticos no escuché el nombre de Malik pronunciado ni una sola vez. No estaban llamando a un padre para preguntar por su hijo. Estaban llamando a un gerente de banco para quejarse de un fallo en el sistema. Me senté solo en mi cocina oscura, la única luz proveniente de la farola de afuera. Una pesada tristeza se asentó sobre mí, un duelo por el hijo que había perdido ante la codicia y la debilidad. Eleanor me lo había advertido. Me había dicho que el dinero sin carácter era una maldición. No había querido creerle, pero la evidencia estaba justo ahí en el silencio, entre sus palabras enojadas. No extrañaban a su hijo, extrañaban su dinero. Levanté el teléfono y marqué el número de Regina de nuevo. Era tarde, pero sabía que ella estaría despierta. Contestó al primer timbre. Llamaron, dije, mi voz plana y cansada. Asumí que lo harían, respondió ella. Preguntaron por el chico, preguntó. No dije. Preguntaron por el Lexus. Hubo una pausa en el otro extremo de la línea. Un momento de entendimiento compartido entre dos viejos amigos que sabían que la verdad es a menudo la cosa más difícil de soportar. Entonces tenemos todo lo que necesitamos para proceder, dijo ella suavemente. Prepararé los papeles para la investigación. Vamos a necesitar pruebas, Isaiah. Pruebas reales. Necesitamos demostrarle al tribunal que esto no se trata solo de dinero, sino de negligencia. Lo sé, dije. Las conseguiré.
Colgué el teléfono. El apretón estaba puesto. Estaban desesperados ahora y la gente desesperada comete errores. Estarían tan concentrados en el dinero, tan consumidos por su propio pánico financiero, que no verían la trampa cerrándose a su alrededor hasta que fuera demasiado tarde. Fui a ver a Malik por última vez. Estaba durmiendo profundamente con el pulgar cerca de su boca, seguro y caliente, en una casa construida sobre el amor. Quemaría su mundo entero hasta los cimientos para mantenerlo así. La oficina legal de Regina Holt era una fortaleza de vidrio y acero, encaramada en el último piso de un rascacielos en el centro de Atlanta. Era un mundo aparte de mi polvoriento taller o de la tensión silenciosa de mi cocina. El aire aquí arriba era fino y olía a cuero caro y al tipo de control climático filtrado que el dinero compra. Era un lugar de poder silencioso, donde las fortunas eran protegidas y las vidas eran reorganizadas con el trazo de una pluma. Me senté en una silla de respaldo alto que miraba hacia la ciudad en expansión. Los autos abajo parecían juguetes, moviéndose en líneas silenciosas a lo largo de la autopista. Te daba una sensación de desapego, un sentimiento de que eras un dios, mirando hacia abajo, a las luchas mezquinas de los hombres. Yo no me sentía como un dios. Me sentía como un hombre que estaba a punto de declarar la guerra a su propia sangre. Regina entró un momento después. Era una mujer alta con la piel del color de la caoba profunda y ojos que no se perdían nada. Llevaba su cabello canoso en trenzas elegantes y su traje era lo suficientemente afilado como para cortarte. Nos conocíamos desde hacía 20 años. Ella había manejado mis contratos comerciales, mis escrituras de propiedad y finalmente la planificación patrimonial cuando Eleanor enfermó. No era solo una abogada, era una guardiana. Se sentó detrás de su enorme escritorio que estaba completamente desnudo, excepto por una única y gruesa carpeta color borgoña. Colocó sus manos sobre ella y me miró. «Te ves cansado, Isaiah», dijo ella con su voz siendo un suave contralto profesional, que podría calmar a un cliente o aterrorizar a un testigo. «Estoy cansado», Regina, admití. «Estoy cansado de ver a mi familia pudrirse de adentro hacia afuera». Ella asintió lentamente. «Hiciste la llamada para cortar los fondos». «Esa fue una jugada audaz. Era la única jugada que quedaba», dije. «Ya no escuchan palabras. Solo escuchan dinero». Ella abrió la carpeta. El lomo crujió levemente, un sonido que pareció demasiado fuerte en la habitación silenciosa. Este era el archivo rosa, o más bien, el archivo de Eleanor, como yo lo llamaba en mi cabeza. Era el plan maestro que mi esposa había insistido en crear 6 meses antes de fallecer. «¿Quiero repasar la estructura de nuevo?», dijo Regina. «Quiero asegurarme de que entiendes el arma que Eleanor te dejó. Porque eso es lo que es esto, Isaiah. No es solo un fideicomiso. Es un arma». Ella giró la carpeta para que yo pudiera ver el diagrama en la primera página. «La mayoría de la gente piensa que un fideicomiso es solo un cubo de dinero que entregas cuando mueres», explicó. Pero Eleanor era más inteligente que eso. Ella sabía que la riqueza no ganada puede ser un veneno. Así que creó el fideicomiso familiar Turner como una estructura discrecional. Ella golpeó la casilla en la parte superior de la página. «Este es el fideicomiso», dijo. «Es dueño de todo. Es dueño de la casa en la que viven Darius y Vanessa. Es dueño de la cartera de inversiones. Es dueño de los ahorros. Tú no eres dueño de estas cosas personalmente y tampoco lo es Darius. El fideicomiso es el dueño». Movió su dedo hacia la siguiente casilla. «Este es el fideicomisario», continuó. «Ese eres tú. Tú eres el gerente. Tú eres el guardián. Tienes la discreción absoluta y exclusiva sobre cuándo y cómo se distribuye el dinero». Movió su dedo a la casilla inferior. «Y este es el beneficiario. Ese es Darius. Pero, y esta es la parte crítica, su estatus es condicional». Ella pasó las páginas hasta que encontró una sección marcada con una pestaña amarilla. Se puso sus gafas de lectura y me miró por encima del borde. «¿Recuerdas la noche en que Eleanor vino aquí para redactar esta cláusula?», preguntó. Lo recordaba. Lo recordaba como si fuera ayer. Eleanor estaba frágil para entonces, el cáncer consumiendo su fuerza, pero su mente estaba tan afilada como una tachuela. Habíamos discutido en el auto en el camino hacia aquí. Yo le había dicho que estaba siendo demasiado dura con el chico.
Le había dicho que Darius solo necesitaba tiempo para encontrar su equilibrio. Eleanor me había mirado con esos ojos tristes y sabios. Isaiah me había dicho: tú ves al niño que fue. Yo veo al hombre en el que se está convirtiendo. Él es débil, Isaiah, y se ha casado con una mujer que se alimenta de esa debilidad. Si le damos este dinero sin ataduras, no lo ayudará, lo destruirá. La voz de Regina me trajo de vuelta al presente. Sección 4. Subsección B leyó en voz alta: la cláusula del legado. Los activos de este fideicomiso se utilizarán para el beneficio del beneficiario principal, Darius Turner, solo bajo la condición de que dicho beneficiario demuestre un compromiso consistente con los valores fundamentales de la familia Turner. Estos valores se definen como integridad personal, responsabilidad fiscal y el cuidado compasivo y responsable de cualquier hijo o dependiente. Ella hizo una pausa y me miró. El cuidado compasivo y responsable de los niños, repitió. Eleanor fue específica sobre eso. Ella vio la forma en que Vanessa miraba a Malik, incluso en ese entonces cuando era solo un niño pequeño. Ella vio que él era un accesorio para ella, no una persona. Regina continuó leyendo. Si el fideicomisario determina a su exclusiva y absoluta discreción que el beneficiario no ha mantenido estos valores, o si las acciones del beneficiario representan una amenaza para el bienestar físico, emocional o financiero de la próxima generación, el fideicomisario tiene la autoridad para suspender todas las distribuciones. Además, el fideicomisario tiene el poder de redirigir los activos a un fideicomiso secundario para el beneficio exclusivo de los nietos. Me recosté en mi silla aturdido por la claridad de todo. Eleanor había construido una puerta trampa en la herencia. Me había entregado el poder de saltar a mi hijo completamente si fallaba como padre. Era una cantidad aterradora de poder, pero sentado aquí ahora, después de ver a Malik congelándose en ese patio, me di cuenta de que era la única cosa que podía salvarnos. Así que tengo la autoridad, dije, mi voz sonando áspera en la habitación tranquila. Puedo cortarlos permanentemente. Puedo vender la casa. Tienes la autoridad, confirmó Regina cerrando la carpeta con un golpe pesado. Pero tener la autoridad y usarla son dos cosas diferentes. Darius y Vanessa no se irán en silencio. Lucharán contra esto. Contratarán a un abogado que alegará que eres un anciano senil actuando por despecho. Alegarán que eres emocionalmente inestable. Intentarán que te remuevan como fideicomisario. Ella se inclinó hacia adelante con los codos sobre el escritorio y la cara sombría. No podemos simplemente marchar a la corte con tus sentimientos, Isaiah. No podemos simplemente decir que son malos padres. Necesitamos pruebas. Necesitamos un rastro de papel de fracaso tan grueso y tan innegable que ningún juez en este estado se atreva a fallar en tu contra. Ella deslizó un bloc legal a través del escritorio de caoba pulida hacia mí. Has comenzado el apriete, dijo ella. Ahora necesitamos la evidencia. Necesito que te conviertas en un investigador. Necesito que documentes todo. Cada problema médico que tenga Malik. Cada testigo que haya visto su negligencia. Cada dólar que han desperdiciado mientras su hijo se quedaba sin nada. Ella tomó un bolígrafo de plata y me lo tendió. Vamos a construir un caso, Isaiah. Vamos a construir un muro de hechos alrededor de ese niño que sus padres no puedan escalar. Pero necesito que seas fuerte. Esto se va a poner feo. Van a decir cosas terribles sobre ti. Van a tratar de usar a Malik como un peón. ¿Estás listo para eso? Tomé el bolígrafo. Sentí el peso de él en mi mano. Pensé en el viento frío en el patio. Pensé en la forma en que Malik se estremecía cuando una puerta se cerraba de golpe. Pensé en la mirada vacía en los ojos de mi hijo. No hago esto por mí, dije. Y no lo hago por Darius. Lo hago por el futuro. Regina asintió, una pequeña sonrisa apretada apareciendo en su rostro. Bien, dijo. Entonces vamos a trabajar. El primer paso es el historial médico, dijo Regina. Si el niño tenía hipotermia y está desnutrido, necesitamos que un médico lo diga en el registro. No tú, un profesional. Asentí tomando mi primera nota en el bloc amarillo. Dr. Bennett. Y el dinero, añadió ella. Ya he citado sus registros bancarios como parte de la auditoría anual del fideicomiso. Cuando lleguen tendremos la prueba financiera de sus prioridades, pero necesitas encontrar a los testigos de su vida. ¿Quién los ve cuando las puertas están cerradas? ¿Quién ve la verdad?
Escribí otro nombre, señora Johnson, la vecina. Regina me observó escribir. Miró el archivo de nuevo y pasó su mano sobre la cubierta. Eleanor era una mujer sabia, dijo suavemente. Ella sabía que este día llegaría. No quería que llegara, pero se preparó para ello. Ella te dio el martillo a Isaiah. Ahora tú tienes que ser quien lo use para golpear. Miré por la ventana hacia la ciudad una última vez. Los autos seguían moviéndose en sus líneas silenciosas, ajenos a la guerra que se estaba planeando en el cielo sobre ellos. Sentí una extraña sensación de calma asentarse sobre mí. Yo era un constructor. Sabía cómo construir cosas, sabía cómo poner cimientos, y ahora sabía cómo demoler una estructura que estaba demasiado podrida para salvarla. Los días que siguieron a mi reunión con Regina fueron un borrón de movimientos silenciosos y calculados. Ya no era solo un abuelo actuando por instinto para salvar a un niño congelado. Era un agente de los últimos deseos de mi esposa. Era un estratega guiado por la aguda mente legal de Regina Holt. Mi dolor y mi ira se canalizaron en un propósito frío y metódico. Cada paso era una pieza de un rompecabezas, y cuando se ensamblara crearía una imagen de negligencia y codicia tan clara que nadie podría negarla. Mi primer movimiento fue la visita al médico. Le dije a Malik que íbamos a un chequeo de rutina. Le dije que era algo en lo que su abuela Eleanor siempre insistía al comienzo del invierno para asegurarse de que estuviéramos listos para la temporada de frío. Él lo aceptó sin rechistar, confiando en mí de una manera que hizo que me doliera el pecho. Lo llevé a ver al doctor Clarence Bennett. Clarence era un hombre amable de cabello gris que había sido el médico de mi familia durante 30 años. Había tratado mis rodillas raspadas cuando era joven. Había traído al mundo a Darius y había sostenido mi mano cuando Eleanor dio su último aliento. Confiaba en él con mi vida y ahora confiaba en él con la de Malik. En la quietud de la sala de examen observé mientras el doctor Bennett realizaba los movimientos. Su comportamiento amable tranquilizó a Malik. Escuchó su corazón, revisó sus oídos, golpeó sus rodillas, pero pude ver un cambio sutil en la expresión de Clarence mientras trabajaba. Era una preocupación profesional que se profundizaba con cada nueva observación. Después de terminar con Malik, lo envió a la sala de espera con una paleta y un cómic. Cerró la puerta y me miró por encima de sus gafas. El aire en la habitación se sentía pesado. Isaiah comenzó con su voz baja y seria. Es un niño dulce, pero estoy preocupado. Está significativamente bajo de peso para su edad y altura. Sus reflejos son un poco lentos, lo que puede ser un signo de mala nutrición. Pero es más que eso. Levantó un portapapeles y me mostró los resultados de un análisis de sangre que había realizado rápidamente en el laboratorio. Sus niveles de cortisol son anormalmente altos para un niño de su edad, explicó. El cortisol es la principal hormona del estrés del cuerpo. Niveles como este generalmente se encuentran en niños que experimentan una ansiedad significativa y prolongada, o angustia emocional. Es la reacción del cuerpo a estar en un estado constante de lucha o huida. Me miró a los ojos. ¿Ha estado pasando algo en casa?, preguntó. Se lo conté. Le conté una versión higienizada de la historia, pero le conté lo suficiente. Le conté sobre el patio frío. Le conté sobre el aislamiento. La cara de Clarence se endureció. Sacó un bolígrafo y comenzó a escribir furiosamente. Escribió sus hallazgos en una hoja de papel. Era un relato clínico detallado de un niño viviendo bajo una nube de estrés. Lo estampó con su sello oficial, lo firmó y me lo entregó. Lo que sea que estés haciendo, Isaiah, dijo encontrando mi mirada. Estás haciendo lo correcto. Este chico se está muriendo de hambre. No solo de comida, sino de seguridad. Salí de su consultorio con un trozo de papel que se sentía tan pesado como una tabla de piedra. Era la primera prueba. Mi siguiente movimiento fue volver a la escena del crimen. Conduje hasta el vecindario de Darius a mitad del día, cuando sabía que él y Vanessa estarían en el trabajo. Aparqué mi camioneta calle abajo y caminé hacia la casa de al lado. La señora Hattie Mae Johnson era una mujer mayor que pasaba sus días cuidando sus rosas de invierno. Era el tipo de vecina que veía todo, pero no decía nada. Comencé preguntando sobre sus flores, y por unos minutos simplemente hablamos como viejos vecinos poniéndose al día. Luego guié suavemente la conversación.
He tenido a Malik conmigo por unos días, dije tratando de sonar casual, solo dándoles a Darius y Vanessa un pequeño descanso. El chico tiene mucha energía. La señora Johnson dejó de cortar un capullo de rosa muerto. Se congeló. Me miró con los ojos llenos de una mirada triste y sabia. Es un niño dulce, dijo en voz baja. Un niño muy tranquilo. Lo veo en el patio todo el tiempo solo. Ella vaciló. Miró la inminente mansión de estuco de al lado como si fuera un monstruo que pudiera escucharla. Luego pareció tomar una decisión. «Sabes, estuve a punto de llamar a alguien hace unas semanas», confesó su voz bajando a un susurro. Estaba oscureciendo y hacía mucho frío. Él estaba simplemente sentado en los escalones traseros con una sudadera. Por horas, Isaía. Seguí mirando desde la ventana de mi cocina esperando que lo llamaran para entrar. Pero nunca lo hicieron. Las luces estaban encendidas adentro. Podía verlos caminando. Pero simplemente lo dejaron allí. Se limpió las manos en el delantal con la cara torcida por la culpa. «Me sentí tan mal», dijo. «Pero ya sabes, uno no quiere involucrarse en los asuntos de otras personas. No quieres buscar problemas». Sus palabras fueron otra pieza del rompecabezas. Un relato de un tercero que pintaba el mismo cuadro desolador que el informe médico. No fue solo un error de una sola vez. Era un patrón. Le pregunté si estaría dispuesta a describir eso. Ella vaciló por un momento temerosa del conflicto. Pero entonces le conté lo que el médico había dicho. Le hablé del cortisol. Ella asintió lentamente. «Lo escribiré», dijo. «Por el niño». Le agradecí y caminé de regreso a mi camioneta llevando su testimonio escrito a mano como un arma. Un nudo frío y duro se formó en mi estómago. La imagen se estaba volviendo más clara y era más fea de lo que había imaginado. El movimiento final fue de Regina. 2 días después me envió un archivo por correo electrónico. El asunto era simplemente las finanzas. Ella había usado su autoridad legal como abogada del fideicomiso para citar sus registros financieros de los últimos 2 años como parte de una auditoría obligatoria. Lo que encontró fue un maremoto de gastos imprudentes y egoístas. Me senté en la mesa de mi cocina tarde esa noche con la única luz proveniente de la pantalla de la computadora portátil. Me desplacé a través de páginas de transacciones. Era una historia contada en dólares y centavos. Una historia de vanidad y codicia. Vi los pagos de la hipoteca que eran esperados. Pero luego vi el resto. Había un pago de arrendamiento por un Lexus SUV de $70,000 para Vanessa. Había cargos por una membresía en un club de campo que costaba $25,000 al año. Un club que rara vez visitaban según los cargos de comida. Había compras mensuales en grandes almacenes de alta gama, $5,000 aquí, $6,000 allá, bolsos de diseñador, zapatos italianos, trajes a medida para Darius, y luego estaban las vacaciones. 2 viajes al Caribe solo en el último año, billetes de primera clase, resorts de 5 estrellas. Busqué cargos que pudieran ser para Malik. Busqué la matrícula de una buena escuela. Busqué facturas pediátricas. Busqué jugueterías o librerías. No encontré casi nada. Estaban viviendo como la realeza con mi dinero mientras mi nieto usaba ropa que le quedaba pequeña y esperaba las sobras. Estaban desangrándose en efectivo para mantener una imagen para impresionar a gente que ni siquiera les agradaba. Regina había resaltado una sección en la parte inferior. Era un resumen de sus deudas. A pesar de los miles de dólares que les enviaba cada mes, tenían $60,000 en deuda de tarjetas de crédito. Se estaban ahogando. El fideicomiso no era una red de seguridad para ellos. Era una línea de vida que apenas mantenía sus cabezas fuera del agua. Cerré la computadora portátil. Mis ojos ardían. Sentí una profunda sensación de náuseas. Me senté allí en el silencio de mi modesto hogar, la casa que había pagado con sudor y sangre, y puse todo ante mí. A mi izquierda estaba el informe médico clínico y condenatorio del Dr. Bennett. En el centro estaban mis notas escritas a mano de la conversación con la señora Johnson. A mi derecha estaba la lista de gastos extravagantes que probaba que se amaban a sí mismos, mucho más de lo que amaban a su hijo. Los movimientos silenciosos estaban completos. La investigación había terminado. Había construido el muro que Regina pidió. Tenía los ladrillos y el mortero. Los cimientos de sus mentiras estaban ahora expuestos, y tenía la prueba para hacer
que toda la estructura podrida se derrumbara. No sentí alegría, no sentí triunfo, solo sentí el peso solemne y pesado de una promesa que estaba a punto de cumplirse. Iba a destruir la vida de mi hijo para salvar el futuro de mi nieto, y estaba listo para hacerlo. Durante 3 días dejé que se cocieran en su propio pánico. No contesté el teléfono. No respondí a los mensajes de texto que pasaron de la confusión a la súplica, y luego a la rabia. Dejé que el silencio se estirara hasta que estuvo lo suficientemente tenso como para romperse. Los imaginé en esa casa grande y fría viendo las luces en su tablero, parpadear advertencias y escuchando las voces educadas pero firmes de los cajeros del banco, explicando que sus cuentas estaban congeladas. No estaba siendo cruel. Estaba esperando a que la desesperación alcanzara su punto máximo. Necesitaba que estuvieran tan frenéticos que olvidaran sus guiones. Necesitaba que fueran crudos. El sábado por la mañana, el teléfono sonó de nuevo. Miré el identificador de llamadas. Era Darius. Estaba sentado en la mesa de la cocina bebiendo mi café. Malik estaba en la sala viendo dibujos animados, el sonido de los viejos Looney Tunes llenando la casa con un ruido alegre que se sentía a kilómetros de distancia de la guerra que yo estaba peleando. Malik, llamé suavemente. ¿Por qué no sales un rato al patio trasero? Creo que vi un cardenal cerca del comedero. Él saltó feliz de tener una misión y corrió por la puerta trasera. Esperé hasta que lo vi a través de la ventana, ocupado de manera segura con el comedero, para pájaros, antes de volverme hacia el teléfono. Todavía estaba sonando, un sonido chillón y exigente. Saqué la pequeña grabadora digital que Regina me había dado. Ella me dijo que no confiara en una aplicación de teléfono. Quería una cinta física separada, algo que pudiera ser golpeado sobre una mesa en un tribunal como evidencia física innegable. Presioné el botón rojo de grabación y vi la pequeña luz parpadear cobrando vida. Luego contesté el teléfono. Lo puse en altavoz y lo dejé sobre la mesa de madera junto a la grabadora. «Hola», dije. «Papá, finalmente». La voz de Darius estaba tensa con una mezcla de ira y ansiedad. Era aguda y sin aliento como si hubiera estado corriendo. «Te he estado llamando durante 3 días», dijo. «¿Qué está pasando? El banco dice que hay una retención en la transferencia. Tenemos cheques rebotando, papá. Cheques reales están rebotando. Es vergonzoso». Podía escuchar el eco en su extremo. El sonido de una habitación grande y vacía con demasiados azulejos y no suficientes muebles. Y podía escuchar algo más. Un susurro débil y agudo en el fondo. La voz de una mujer siseando instrucciones. Vanessa estaba allí entrenándolo como a un boxeador en la esquina de un ring. «Hay una revisión en la cuenta», dije con calma. Mi voz era lenta, deliberada. Yo era el ancla. Él era el barco en la tormenta. «¿Qué significa una revisión?», exigió él. «¿Desde cuándo necesitas autorizarlo ahora?» «La hipoteca vence el martes. Si perdemos el pago hay una penalización. Arruina nuestro puntaje de crédito». Me incliné más cerca del teléfono. «Darius», dije ignorando su pregunta sobre el dinero. «¿Cómo están las cosas allá?» Hubo una pausa. La pregunta lo descolocó. Esperaba una pelea sobre finanzas, no una pregunta casual sobre su vida. «¿Qué quieres decir con cómo están las cosas?», tartamudeó. «Las cosas están terribles. Estamos en la quiebra. No podemos comprar comestibles. Tuve que pedirle a un compañero de trabajo que me pagara el almuerzo ayer. ¿Sabes lo humillante que es eso?». En el fondo, el susurro de Vanessa se convirtió en un graznido furioso. «Dile sobre la tasa de interés, Darius. Dile». Cerré los ojos. Mi hijo tenía 40 años y se estaba quejando del dinero para el almuerzo, mientras su esposa tiraba de sus hilos. «¿Es eso todo lo que te preocupa?», pregunté suavemente. «Dinero para el almuerzo y puntajes de crédito». Darius dejó escapar un suspiro frustrado. «Papá, deja de jugar juegos», dijo su voz ganando una falsa valentía. «Esto no es un juego. Este es nuestro sustento. Estás poniendo en peligro nuestra estabilidad financiera». Esperé un latido. Necesitaba pivotar. Necesitaba ofrecerle la cuerda para que se ahorcara él mismo. «¿Cómo está la casa?», pregunté. «Es un lugar grande para 2 personas». Vanessa debió haberme escuchado porque espetó algo lo suficientemente alto para que el micrófono lo captara. «El activo, Darius. Concéntrate en el activo. La casa está bien, papá, pero ese es el punto», dijo Darius, su voz, adoptando un tono quejumbroso y sermoneador. «Es una inversión. No entiendes las finanzas modernas. Esta casa es nuestro principal activo.
Es nuestro capital. Tenemos una estrategia. Estamos construyendo riqueza aquí. Miré la grabadora. La pequeña luz roja parpadeaba constante y verdadera, capturando cada palabra. Ya veo, dije. Están construyendo riqueza. ¿Y qué hay de tu familia, Darius? Él se burló. Somos una familia, papá, dijo. Eso es lo que estoy tratando de decirte. Estamos tratando de construir un futuro para esta familia, pero nos estás reteniendo con esta tontería de fanático del control. Tomé una respiración profunda. Este era el momento. Tenía que hacer la pregunta que sellaría su destino. No estoy hablando de ti y de Vanessa, dije, mi voz dura como el pedernal. Estoy hablando de Malik. Hubo un silencio sepulcral en el otro extremo de la línea. El nombre de su hijo colgaba en el aire como un fantasma. Te he preguntado 3 veces sobre dinero, continué. Te he preguntado sobre la casa. Has hablado de puntajes de crédito, de almuerzos y de capital. Pero en 5 minutos no has hecho ni una sola pregunta sobre tu hijo. El silencio se estiró. Podía escuchar a Darius respirando. Podía escucharlo cambiando su peso de un pie a otro. ¿Está bien?, pregunté, mi voz elevándose solo una fracción. ¿Está comiendo? ¿Está durmiendo? ¿Sabes siquiera qué talla de zapatos usa Darius? Porque los que tenía puestos eran 2 tallas demasiado pequeños. Hubo una torpeza en el otro extremo. Luego Darius habló, pero su voz era diferente. Era defensiva, enojada. Por supuesto que está bien, espetó Darius. Está contigo, ¿no? Siempre estás tratando de hacernos quedar mal. Nos estás juzgando porque no criamos a los hijos exactamente como tú y mamá lo hicieron. No estamos hablando de estilos de crianza, dije. Estamos hablando de negligencia. En el fondo, Vanessa perdió el control. Escuché sus tacones haciendo clic en el suelo mientras agarraba el teléfono. «Dámelo», gritó ella. Luego su voz estuvo justo allí en la habitación conmigo, afilada y venenosa. «Escúchame, Isaías», hizo ella. «Estás tratando de sabotearnos. Estás celoso, porque tenemos más de lo que tú nunca tuviste. Estás tratando de usar a Malik como un peón para controlarnos. Bueno, no va a funcionar». Me quedé callado. Dejé que su rabia llenara el espacio vacío. «Tenemos un estilo de vida que mantener», gritó ella. «Tenemos una posición en esta comunidad. Esa casa es nuestro futuro. Es la única cosa que importa en este momento, porque sin ese activo no somos nada. ¿Me oyes? Tenemos que proteger el activo». Ahí estaba, la confesión. No dijo, «Tenemos que proteger a nuestro hijo». Dijo, «Tenemos que proteger el activo». La voz de Darius volvió a la línea más débil esta vez, pero estando de acuerdo con ella. «Ella tiene razón, papá», dijo él. «Necesitas liberar los fondos. La casa es nuestro capital. Estás jugando con nuestro futuro». Sentí una tristeza fría bañándome. Era un peso físico presionando mi pecho. Mi hijo se había ido. El niño que yo había criado había sido completamente consumido por este cascarón vacío de hombre. Acababa de admitir en una cinta que una pila de estuco y madera significaba más para él que su propia carne y sangre. «Gracias», dije, mi voz desprovista de toda emoción. «Gracias, ¿por qué?», preguntó Darius, confundido por mi tono. «Gracias por aclarar su posición», dije. «Tengo todo lo que necesito ahora». «Espera, papá, ¿qué significa eso?», preguntó él, el pánico arrastrándose de nuevo en su voz. «¿Cuándo vas a enviar el dinero?». Miré por la ventana. Malik estaba corriendo por la hierba persiguiendo una ardilla, su risa débil a través del vidrio. «Tengo que irme, Darius», dije. «Papá, no me cuelgues», gritó. «No te atrevas a colgar». Extendí la mano y presioné el botón de finalizar llamada. La línea quedó muerta. La cocina estaba tranquila de nuevo. Levanté la grabadora y presioné detener. La pequeña luz roja se desvaneció a negro. Estaba hecho. Tenía el arma. Tenía la prueba. Me senté allí durante mucho tiempo mirando el dispositivo. Era una cosa diminuta. Un trozo de plástico y cable. Pero tenía el poder de destruir una familia. O de salvar una. Me puse de pie y caminé hacia la computadora. Mis movimientos eran lentos y pesados. Conecté la grabadora y esperé a que apareciera el archivo. Lo adjunté a un correo electrónico dirigido a Regina Holt. El asunto eran 2 palabras: la prueba. Le di a enviar y vi la barra de progreso deslizarse por la pantalla. Cuando desapareció sentí una extraña sensación de finalidad. El puente estaba quemado. No había vuelta atrás ahora. Caminé hacia la puerta trasera y la abrí. El aire frío golpeó mi cara vigorizante y limpio. «Malik», llamé. Él dejó de correr y me miró, su cara enrojecida por el frío, sus ojos brillantes.
Hola, campeón, dije. ¿Qué tal si vamos a buscar un helado? Él sonrió una sonrisa real y genuina, que llegó a sus ojos. Incluso en invierno preguntó. Especialmente en invierno, dije. Corrió hacia mí y lo atrapé en mis brazos. Lo abracé fuerte sabiendo que acababa de hacer la cosa más difícil que un padre puede hacer. Había traicionado a mi hijo para salvar al suyo, pero mirando la cara de Malik supe que lo haría de nuevo en un latido. La carta llegó a su puerta un martes por la mañana, entregada por un mensajero privado. Era una sola hoja de papel crema grueso grabada con el sello dorado del bufete de abogados de Regina Holt. Era una obra maestra de neutralidad legal. No amenazaba y no acusaba. Simplemente invitaba a Darius y Vanessa Turner a una reunión familiar obligatoria para discutir la futura administración y la planificación a largo plazo del fideicomiso familiar Turner. Era el cebo perfecto. Era una invitación que sonaba oficial y que hablaba su idioma. Usaba palabras como administración y planificación, palabras que susurraban dinero y control. Estaba sentado en la oficina de Regina cuando me dijo que la habían recibido. Tenía una pequeña sonrisa seca en su rostro mientras se recostaba en su silla de cuero. Respondieron dentro de la hora. Isaiah, dijo ella. Vanessa me llamó ella misma. Sonaba aliviada. Dijo que ella y Darius estaban encantados de poner finalmente este reciente malentendido detrás de ellos y avanzar con las formalidades. Podía imaginarlo perfectamente. Podía ver a Vanessa parada en su vestíbulo de mármol, sosteniendo ese sobre pesado, su pánico, transformándose instantáneamente en un triunfo engreído. Ella lo habría visto como una bandera blanca. Habría interpretado la invitación formal como una señal de mi rendición. En su mente la congelación de sus cuentas había sido un berrinche, un lapso momentáneo de juicio de un anciano senil que finalmente había recuperado el sentido. Ella creía que había ganado la guerra de desgaste. Creía que yo me había dado cuenta de que no podía vivir sin ellos, o tal vez que yo era simplemente demasiado débil para luchar contra ella. Regina miró sus notas. Incluso preguntó si debía traer a su asesor financiero, añadió Regina. Quería saber si estaríamos discutiendo las implicaciones fiscales de la inminente transferencia de activos. Tuve que cerrar los ojos contra la ola de tristeza que me bañó. La pura arrogancia cegadora de ello era impresionante. No habían aprendido ni una sola cosa en la semana de silencio. No habían sentido ningún remordimiento. No tenían ninguna preocupación por su hijo, que actualmente estaba sentado en mi sala de estar, aprendiendo a construir una casa para pájaros. Veían esta reunión como su coronación. Pensaban que venían a ver al viejo rey abdicar y entregar las llaves del reino. Así que aceptaron la hora, pregunté mi voz firme. El miércoles a las 10 de la mañana, confirmó Regina. Estarán allí. Bien dije. Yo también. La mañana del miércoles amaneció fría y gris. El cielo era del color de la pizarra, coincidiendo con la sensación pesada en mis entrañas. Me vestí con cuidado. No usé un traje. Yo no era un hombre de negocios. Me puse mi mejor ropa de domingo. Una camisa abotonada impecable, un cardigan oscuro y pantalones de vestir. Quería lucir exactamente como quien era. Un padre, un abuelo, un hombre que valoraba la sustancia sobre el estilo. Conduje hacia la ciudad con una sensación de determinación sombría. Aparqué mi camioneta en el garaje subterráneo y tomé el ascensor hasta el piso 40. El silencio en el elevador era pesado. Estaba ascendiendo al campo de batalla. Me senté en la sala de conferencias con Regina. Era un espacio grande e imponente con una larga mesa de caoba que brillaba como un espejo. La vista de la ciudad era espectacular, pero le di la espalda. Me enfrenté a la puerta. A las 10 en punto exactamente las pesadas puertas de vidrio se abrieron. Entraron exactamente como había imaginado que lo harían. Vanessa lideraba el camino. Estaba vestida para la victoria en un traje de poder color crema afilado que probablemente costaba más que mi primer coche. Su cabello estaba perfecto. Su maquillaje era impecable. Su sonrisa era brillante, confiada y totalmente falsa. Parecía un depredador que finalmente había acorralado a su presa. Caminaba con un pavoneo, el clic de sus tacones en el suelo resonando como disparos. Darius la seguía un paso por detrás. Era una sombra nerviosa en su órbita, aferrando un maletín de cuero como si fuera un escudo. Llevaba un traje que le quedaba demasiado ajustado, un corte de moda que lo hacía parecer que intentaba demasiado ser joven. Nos vieron a mí y a Regina sentados en el extremo de la larga mesa.
y sus sonrisas se ensancharon. Pensaron que esto era una recepción. «Buenos días», trinó Vanessa, su voz goteando con una dulzura condescendiente. Caminó y colocó su costoso bolso sobre la mesa con un aire de propiedad. Miró alrededor de la habitación, asintiendo con aprobación al arte caro en las paredes. «Estamos tan felices de estar aquí», dijo sacando una silla. «Estamos muy ansiosos por finalizar el plan y seguir adelante. Ha sido una semana tan estresante, pero estamos contentos de que finalmente hayas decidido ser sensato, Isaiah». Se sentó alisando su falda. Darius se sentó junto a ella, ofreciendo una sonrisa débil y tentativa en mi dirección. «Hola, papá», dijo. «Qué bueno verte». Miré a mi hijo. Miré al hombre que se había quejado del dinero para el almuerzo mientras su hijo se congelaba. Lo miré y no sentí nada más que una profunda y hueca lástima. Regina no sonrió. No les ofreció café. No hizo una pequeña charla. Se sentó con las manos cruzadas sobre la carpeta color borgoña. «Buenos días», dijo su voz fresca y formal. «Por favor, tomen asiento. Gracias por venir». La temperatura en la habitación pareció bajar 10 grados. La sonrisa de Vanessa vaciló por una fracción de segundo. Sintió el cambio. Se dio cuenta de que no había pasteles en la mesa, ni jarras de agua, ni bienvenida amistosa. Esta reunión, comenzó Regina sus palabras precisas y deliberadas, ha sido convocada para revisar la ejecución y el estado actual del fideicomiso familiar Turner, específicamente en relación con las estipulaciones descritas dentro del documento. Vanessa se movió en su silla. La jerga legal no era la charla amistosa que había anticipado. «Como saben», continuó Regina, «Darius es el beneficiario designado del fideicomiso. Sin embargo, ese estatus es condicional». Abrió la carpeta. El sonido de los anillos de metal haciendo clic al abrirse fue fuerte en la habitación silenciosa. Pasó una página y deslizó una sola hoja de papel a través de la mesa de caoba hacia ellos. «Me gustaría llamar su atención sobre la sección 4, subsección B», dijo. «La cláusula del legado familiar». Vanessa miró el papel, luego a Regina, y luego a mí. La arrogancia todavía estaba allí, pero había aparecido una grieta en la máscara de porcelana. Tomó el papel con 2 dedos como si fuera algo sucio. «¿Qué es esto?», preguntó con una risa nerviosa. «Estamos aquí para hablar sobre la transferencia». «Léelo», dije. Fue la primera vez que había hablado. Mi voz era baja y áspera como grava. Vanessa se detuvo, me miró y por primera vez desde que entró, vio el fuego en mis ojos. Bajó la vista hacia el papel y comenzó a leer. «Eso es todo muy lindo», dijo Vanessa dando una pequeña risa que sonó frágil en la habitación tranquila. Agitó una mano despectivamente hacia el papel. «Muy sentimental. Eleanor siempre fue una romántica. ¿No es así, Isaiah? Pero realmente, ¿qué tiene que ver algo de eso con el asunto práctico de transferir los activos del patrimonio?» «Tiene todo que ver con eso», dijo Regina, su voz convirtiéndose en hielo. «Como fideicomisario, el señor Turner se ha visto obligado a evaluar si se han cumplido las condiciones de esta cláusula». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara en la habitación. «Y la evaluación ha determinado un incumplimiento», añadió. La sonrisa de Vanessa vaciló. Darius se movió incómodamente en su asiento, sus ojos yendo y viniendo entre la carpeta y mi cara. Regina deslizó un segundo documento a través de la mesa. Se deslizó sobre la madera pulida con un suave siseo que sonó como una hoja siendo desenvainada. «Prueba A», anunció Regina. «Una declaración médica jurada del Dr. Clarence Bennett». Vanessa frunció el ceño. Dr. Bennett preguntó. «¿Por qué estabas viendo al Dr. Bennett?» Regina la ignoró y comenzó a leer el documento. Paciente se presentó con signos de hipotermia y desnutrición. Leyó su voz clara y clínica. «Los análisis de sangre revelan niveles de cortisol consistentes con angustia emocional crónica y ansiedad prolongada. El niño está clínicamente bajo de peso para su grupo de edad». La cara de Vanessa se enrojeció de un profundo rojo furioso. «Lo llevaste a un médico», espetó ella. «Eso es una violación de nuestra privacidad. No autorizamos eso. No tienes derecho a llevar a nuestro hijo a un médico sin nuestro consentimiento». Como su abuelo y tutor temporal, el señor Turner, estaba bien dentro de sus derechos de buscar atención médica para un niño que creía que estaba en peligro, declaró Regina con calma. No levantó la vista de la carpeta. Simplemente pasó la página. «Prueba B», dijo deslizando otro papel hacia adelante.
Una declaración jurada de su vecina, la señora Hattie Mae Johnson. Vanessa se burló poniendo los ojos en blanco. «Oh, por favor», dijo. «Esa vieja entrometida. Ella ha estado tratando de meterse en nuestros asuntos desde que nos mudamos. Está sola, Isaiah. Inventa cosas para sentirse importante». Regina miró a Vanessa por encima del borde de sus gafas. La señora Johnson detalla múltiples instancias de observar a su hijo Malik, dejado desatendido afuera en clima inclemente por periodos prolongados de tiempo, dijo Regina. Ella nota que en varias ocasiones el niño fue encerrado afuera mientras la familia estaba adentro. «Mentiras», escupió Vanessa. «Ella está senil. ¿Lo está?», pregunté. Fue la primera vez que había hablado desde que comenzó la lectura. Vanessa me miró y por un segundo pareció asustada. Regina siguió adelante. Regina era una aplanadora, ahora aplastando sus excusas una por una. «Prueba C», anunció. Empujó una gruesa pila de papeles a través de la mesa. Era la auditoría financiera. Un resumen financiero completo de sus cuentas bancarias y de tarjetas de crédito de los últimos 24 meses, citado por esta oficina, explicó Regina. Señaló una columna resaltada. Muestra un ingreso familiar total de aproximadamente $80,000 al año del salario de Darius, contra gastos de más de $200,000 al año, dijo. El déficit, como saben, ha sido cubierto por regalos discrecionales mensuales del fideicomiso. Golpeó el papel con su dedo índice. Regalos que pagaron esto, dijo. Comenzó a enumerar los artículos que yo había visto la noche anterior. Un Lexus SUV de $70,000, leyó. Una membresía en un club de campo con cargos de comedor por un total de $12,000. Múltiples vacaciones a resorts de 5 estrellas. Levantó la vista hacia ellos, sus ojos duros. Mientras tanto, dijo su voz bajando a un susurro que llevaba más peso que un grito, hay 0 gastos para atención dental pediátrica, 0 gastos para programas extracurriculares. Y su hijo fue encontrado usando zapatillas 2 tallas demasiado pequeñas, mientras su madre compraba 3 pares de botas de cuero italianas en un solo mes. Vanessa estaba sin palabras ahora. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Su máscara de superioridad se había hecho añicos dejando solo un pánico crudo y feo. Miró los papeles extendidos ante ella, el informe médico, la declaración del testigo, los registros bancarios. Era un mapa de su egoísmo, era una línea de tiempo documentada de su codicia. Darius se había encogido tanto en su silla que parecía estar tratando de desaparecer en el suelo. Estaba temblando. Sabía lo que esto significaba. Sabía que el telón había sido levantado y no quedaba lugar donde esconderse. Pero todavía estaban luchando. Eran animales acorralados y los animales acorralados muerden. «Esto es ridículo», tartamudeó Vanessa su voz, elevándose hasta convertirse en un chillido. «Están tergiversando todo. Gastamos dinero en nuestra familia. Ese auto es para la familia. El club es para hacer contactos para el trabajo de Darius. Estás tratando de pintarnos como monstruos porque nos gustan las cosas bonitas. Esto es calumnia, te demandaré. Demandaré a toda esta firma». Regina no se inmutó. Ni siquiera parpadeó. Extendió la mano y colocó su palma sobre un pequeño dispositivo negro situado en el centro de la mesa. «Prueba D», dijo. Regina presionó el botón y sus propias voces llenaron la habitación. Era una grabación del sábado por la mañana. El audio era cristalino. Primero vino el sonido de Darius, su voz tensa y quejumbrosa. «Esta casa es nuestro principal activo, papá. Es nuestro capital. Estás poniendo en peligro todo nuestro futuro con todo este drama». El sonido de su propia codicia resonó en las paredes. Sonaba pequeño y patético a la fría luz de la sala de conferencias. Luego vino el sonido de Vanessa. Su voz era un siseo agudo y furioso que cortaba el aire como un cuchillo. «Tenemos un estilo de vida que mantener. Esa casa es nuestro futuro. Es la única cosa que importa en este momento, porque sin ese activo no somos nada». Y finalmente mi propia voz tranquila y pesada, haciendo la pregunta que selló su destino. «No estoy hablando de ti y de Vanessa. Estoy hablando de Malik». Y el silencio que siguió. El silencio terrible y condenatorio donde ninguno de los dos preguntó si su hijo estaba bien. Regina presionó el botón de detener. El silencio que descendió fue absoluto. Era el silencio de una tumba. Estaban enterrados bajo el peso de la evidencia. Estaban enterrados bajo la verdad de sus propias almas feas. Vi cómo el último rastro de color desaparecía de la cara de Vanessa. Parecía haber sido golpeada físicamente.
Su boca se abría y cerraba, pero no salía ningún sonido. Su costoso traje de repente parecía un disfraz que llevaba puesto en una obra que había sido cancelada. Darius puso su cabeza entre sus manos, todo su cuerpo temblando. Habían entrado aquí como conquistadores esperando un cheque. Ahora eran solo dos personas pequeñas y patéticas desnudas y expuestas. Regina dejó que el silencio colgara en el aire por un largo momento, permitiendo que el peso total de sus acciones se asentara sobre ellos. Luego habló su voz, siendo el instrumento tranquilo y final del juicio. Basado en la evidencia presentada aquí hoy, dijo mirando directamente a Darius, es la conclusión del fideicomisario, el señor Isaiah Turner, que ustedes están en un incumplimiento profundo e irremediable de la cláusula del legado familiar. Hizo una pausa dejando que la finalidad legal de sus palabras se hundiera. Por lo tanto, continuó su voz sin dejar lugar a apelación, les informo oficialmente que su estatus como beneficiario del fideicomiso familiar Turner queda suspendido indefinidamente. Vanessa hizo un pequeño sonido ahogado, pero no tenía la fuerza para formar palabras. Darius ni siquiera se inmutó. Ya se había ido. Además, dijo Regina, asestando el golpe devastador final, según las instrucciones del fideicomiso, todos los activos contenidos en él, incluyendo la propiedad en el 123 de la calle Maple, serán liquidados inmediatamente y transferidos a un nuevo fideicomiso protegido. Hizo una pausa una última vez, sosteniendo sus miradas vacías. El único beneficiario de este nuevo fideicomiso será Malik Turner. El señor Isaiah Turner actuará como fideicomisario y administrará los fondos para la educación y el bienestar de Malik hasta que cumpla 25 años. Estaba claro por sus expresiones blancas y destrozadas que las palabras no se estaban registrando completamente. Entendían que habían perdido, pero no podían comprender la justicia elegante y perfecta del mecanismo. Estaban perdiendo la casa no ante mí, sino ante el hijo que habían descuidado. Por primera vez en esa larga y dolorosa reunión hablé. Miré a mi hijo no con ira, sino con un sombrío sentido del deber. Déjenme dejárselo claro, dije, mi voz firme y dura como la piedra. Tienen 30 días para desalojar la propiedad. La casa será vendida. Las ganancias financiarán el futuro de Malik. Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de que entendieran la finalidad de mis siguientes palabras. Ustedes no recibirán ni un solo centavo. Eso fue todo. El shock final. El último hilo de esperanza al que podrían haberse aferrado fue cortado. Esto no era una negociación. Era un desalojo. Esto no era un acto de venganza. Era un acto de restauración. Era la ley de la consecuencia, una lección que habían intentado tan desesperadamente enseñar a su hijo, ahora visitada sobre ellos en su forma más pura. Era la promesa que le hice a Eleanor cumplida. El silencio que siguió a su salida de la sala de conferencias fue el comienzo de una nueva vida tranquila. No los vi caminar hacia el ascensor. Giré mi silla hacia la ventana y miré hacia la ciudad en expansión, dejando escapar finalmente el aliento que sentía que había estado conteniendo durante una semana. Sentí una extraña ligereza en mi pecho. La pesada carga de su codicia, la preocupación constante por sus demandas y el miedo por la seguridad de mi nieto habían desaparecido. Habían sido levantados de mis hombros y reemplazados por un camino claro y abierto. 30 días después, los camiones de mudanza llegaron a la mansión de la calle Maple. No estuve allí para verlo, pero la señora Johnson me lo contó más tarde. Dijo que cargaron los muebles y la ropa en silencio. No hubo fiestas. Ningún amigo vino a ayudar. Era solo el eco hueco de una vida construida sobre deudas, siendo empacada en cajas de cartón. Regina se encargó de la venta. Trajo un equipo para limpiar el lugar, para fregar la mala energía y la pretensión. Se vendió en unas semanas una pareja joven con un bebé en camino. Espero que llenen esas habitaciones grandes y frías con calidez. Espero que entiendan que una casa es solo un cascarón hasta que pones amor dentro de ella. Las ganancias de la venta fueron sustanciales. Hasta el último centavo después de pagar la hipoteca fue directamente al fideicomiso Malik Turner. Es una fortaleza de seguridad financiera que Darius y Vanessa nunca podrán tocar. Estará allí para la universidad de Malik. Estará allí para su primera casa. Estará allí para darle la libertad de ser quien quiera ser, sin el peso aplastante de necesitar impresionar a nadie.
Han pasado 6 meses desde ese día de invierno. El cielo gris y frío ha dado paso a la suave luz dorada de una primavera de Georgia. Las azaleas en mi patio delantero están en plena floración, explotando en tonos de rosa y blanco. Mi viejo bungalow de ladrillo se siente diferente ahora. Ya no es una casa tranquila de recuerdos donde un anciano espera el final de sus días. Está viva. El aire está lleno del olor de mi cocina, ricos guisos y pan de maíz, y el sonido de la risa de Malik. Es un sonido que escucho más y más cada día. Cuando llegó a mí por primera vez estaba silencioso y vigilante, como un animal asustado esperando un golpe. Solía despertarse gritando, en medio de la noche, aterrorizado de haber sido encerrado afuera de nuevo. Yo me sentaba junto a su cama frotándole la espalda hasta que su respiración se calmaba, diciéndole una y otra vez que estaba a salvo, que estaba en casa, que yo era el roble y no iba a ir a ninguna parte. Esas pesadillas se han desvanecido ahora. La mirada angustiada y ansiosa en sus ojos ha sido reemplazada por la chispa brillante y curiosa de un niño que sabe que es amado. Está sano. Ha ganado peso y sus mejillas son redondas y llenas. Finalmente es libre de ser simplemente un niño. Justo ahora está en el patio trasero. Puedo verlo a través de la ventana de la cocina. Está arrodillado en la tierra usando un par de overoles de mezclilla que están cubiertos de barro. Estamos plantando un huerto. Fue su idea. Él quería cultivar cosas. Quería ver algo surgir de la tierra. Me mira con un pequeño ceño frustrado en su cara sosteniendo un paquete de semillas de tomate. Abuelo grita a través de la puerta mosquitera. Creo que las puse mal. Están torcidas. Me limpio las manos en una toalla y salgo. El sol se siente cálido en mi cara. Me arrodillo a su lado, mis rodillas crujiendo un poco con la edad, pero no me importa. Miro las filas que he acabado. Son un poco errantes, pero son profundas y buenas. Está bien, campeón, le digo suavemente. A la naturaleza no le importan las líneas rectas. Le importa la buena tierra. Las pusiste profundo y las cubriste. Eso es lo que importa. Él asiente considerando esto. ¿Crecerán? Pregunta. Crecerán, le prometo, pero tienes que ser paciente. No puedes arrancarlas todos los días para revisar las raíces. Tienes que confiar en ellas. Tienes que regarlas, darles sol y esperar. Así es como se construye un jardín. Así es como se construye una vida. Un día, sólido a la vez. Él sonríe una sonrisa real y genuina que llega a sus ojos y vuelve a acabar. Lo observo por un momento sintiendo una oleada de orgullo tan fuerte que casi me pone de rodillas. Escuché que Darius y Vanessa se mudaron al oeste a Arizona. No sé qué están haciendo y descubro que no paso mucho tiempo pensando en ello. Mi ira se ha desvanecido dejando atrás solo una tristeza tranquila y persistente por lo que podría haber sido. Espero por su propio bien que encuentren su camino. Espero que aprendan que no puedes comprar la felicidad y no puedes financiar un alma. Pero su viaje ya no es mi carga. Mi camino está aquí. Mi camino está en este pequeño jardín iluminado por el sol. Mi camino está en la rutina simple de dejarlo en la escuela y ayudar con la tarea. Eleanor siempre solía decir que es fácil construir una casa, pero toma toda una vida construir un hogar. Durante mucho tiempo pensé que le había fallado. Pensé que había fallado en enseñarle a mi propio hijo esa lección y nuestra familia se agrietó bajo el peso de su debilidad. Pero ahora mirando a mi nieto, me doy cuenta de que no he fallado. Simplemente me han dado una segunda oportunidad. Este no fue el final de la familia Turner, fue el comienzo de un verdadero legado. Un legado no se mide en el valor de la propiedad o en cuentas bancarias. No se mide en el tipo de coche que conduces o el club al que perteneces. Se mide en momentos tranquilos como este. Se mide en dignidad. Se mide en la seguridad de un niño que se va a dormir sabiendo que despertará en una cama cálida. Se mide en la simple promesa inquebrantable de un abuelo a su nieto. Me pongo de pie y me cepillo la tierra de las rodillas. Malik me mira protegiéndose los ojos del sol. Abuelo dice, cuando salgan los tomates, podemos hacer salsa, como solía hacer la abuela. Siento una lágrima rodar por mi mejilla, pero es una lágrima feliz. Sí, Malik, digo. Haremos la salsa, usaremos su receta. Él asiente satisfecho y vuelve a la tierra. Me quedo allí durante mucho tiempo simplemente viéndolo crecer. Yo soy el roble
y él es el retoño, y juntos capearemos cualquier tormenta que venga. Esta historia sirve como un recordatorio crudo de que las cosas más caras en la vida a menudo son las menos valiosas. Pasamos años persiguiendo estatus y acumulando activos pensando que estamos construyendo un futuro, pero un legado no se construye con ladrillo y mortero. Se construye con los momentos tranquilos y consistentes de amor que damos a quienes más nos necesitan. A un niño no le importa el precio de una alfombra o el prestigio de un club de campo. Solo le importa la seguridad de unos brazos abiertos. La verdadera riqueza no es lo que dejas en un testamento, sino los valores que dejas en un corazón. ¿Alguna vez has tenido que estar solo para hacer lo correcto por alguien a quien amas? Si estás de acuerdo en que la seguridad de un niño vale más que cualquier mansión, por favor, dale al botón de me gusta y comparte esta historia con tus amigos.